que ni siquiera común, ¿sí? Que era el emperador romano que le gustaba pelear con unos gladiadores, pero que tomaba armas de verdad para él y les daba armas de utilería a los gladiadores. Sí. Cuando una persona es, digamos, cuando llega en el que lo hace el mismísimo Hitler, cuando excede el uso de la violencia. Lo que pasa es que en el caso de Abderramán en su tiempo, la crueldad era el instrumento del poder del Estado, para que vean hasta dónde hemos nosotros avanzado. ¿Sí? Y para que vean también algo que es muy importante, porque no siempre se valora lo suficiente, y es lo que se conoce como el camino de Occidente. Occidente tiene un valor que era lo que las iba a invitar a quienes puedan acompañarme el 2 de julio, el miércoles 2 de julio, a las 5:30 de la tarde voy a hacer la charla en el Club Colombia y la voy a hacer sobre la historia de la libertad. Voy a hablar de cómo evoluciona la libertad en el mundo hasta hoy, en los diferentes periodos históricos y haciendo el rastreo, porque en la cultura occidental, por razones del cristianismo y por razones de la evolución política, llegamos a la comprensión de que el otro tiene derecho, pero el horizonte oriental no parte de ahí. En el horizonte oriental se da lo que se conoce como despotismo absoluto. Entonces, cuando una persona es mala, es cuando yo por innecesariamente obro. Él, obviamente, yo no lo puedo decir que lo que hizo fuera bueno en sí mismo, era muy cruel, pero usaba la crueldad, exceptuando el caso de los muchachitos que al final el otro lo puso en cintura y le dijo, no, señor, usted no va a hacer eso, usted les va a pagar a los niños lo que los niños merecen, y le salió adelante y él respetó la determinación del juez. En los otros casos, usó la crueldad con una finalidad política. O sea, yo no digo que eso sea bueno, digo que eso era así, era horrible. Y afortunadamente no nos movemos allí, porque ese es el presupuesto de los sistemas dictatoriales o de los sistemas donde no hay recursos de defensa. ¿Sí? Una de las cosas más grandes que nosotros tenemos es el recurso de defensa, el que una persona tenga el derecho a ser representada y a defenderse. Bien, ay, yo les mando el nombre porque le puse un nombre, pero es sobre la historia de la libertad y voy a trabajar ese concepto, fundamentalmente ese concepto. Voy a hacer un barrido largo, no de... Sí, sí. Ajá. Lo consideraron una amenaza. Estábamos hablando del congresista al que ayer tomaron en California. Bueno, entonces vamos aquí. Salimos de los odiosos y los dolorosos para los gloriosos. Porque si bien es cierto que nuestro querido Abderramán III fue un califa que pudo ser muy violento y muy cruel, también fue un hombre que presidió uno de los estados y de las cortes más extraordinarias de todos los tiempos. Él llegó a hacer de Córdoba la capital de Occidente. Esto quiere decir, y esto es muy importante, que gracias al trabajo que se construyó en este lugar, en Córdoba, en buena medida hemos llegado donde hemos llegado, porque a Córdoba llegaron conocimientos que Occidente tenía completamente, el anterior, bueno, que Occidente tenía absolutamente
Desalojada. Yo, la próxima clase, vamos a hacer el recorrido y se la voy a explicar y se la voy a mostrar y les voy a contar cómo se hace la historia y va a ser, yo creo que es una de las clases más bonitas, porque en este curso de Al-Ándalus vamos a ir allí y vamos a ir a uno o dos lugares dentro de, ¿cómo? Porque Córdoba es una fundación de Roma. Ellos la retoman, pero la ciudad ya existía. Y vamos a ver que en este momento Córdoba llega a rivalizar con Bagdad y con Constantinopla. De ese tenor es, ¿sí? Quiere decir que tiene todo el esplendor, toda la cultura y es un sitio donde se vive verdaderamente bien. Córdoba se convierte en este momento en la ciudad más poblada de Europa, ¿sí? Lo que pasa es que París de esta época era un lodazal, era una cosa pequeñita y no, y muy llevada a menos. Y Roma, aunque era una ciudad que se había preservado con muchos de los elementos de la antigüedad, era también bastante desastrosa y a veces terminaba presa de las enfermedades. Se dice que podía estar entre los 150.000 y los 200.000 habitantes, más que el millón de personas. ¿Por qué? Porque acuérdense que para esa época no hay censos. Los historiadores dicen, bueno, se habló del millón de personas, pero realmente es por lo que se ha encontrado, lo que se piensa es que estaba de todas maneras, 150.000 habitantes para los siglos noveno, décimo es mucha gente, ¿sí? Porque acuérdense que los recursos del agua, el recurso de la tierra, el recurso económico era una cosa complicada. Lo que sí se sabe era que se dice que había 600 mezquitas. Si ustedes van a Córdoba, ustedes dicen, yo no he visto 600 mezquitas. Ojo, mucho cuidado, porque a veces también una pequeña casucha con 3 alfombras ya es una mezquita. Y 3.600 viviendas, 80.000 tiendas y eso sí, muchísimos baños públicos, ¿no? Eh, parte hay dos tradiciones que se van a sentar en España muy, muy, muy cuestionables ambas. No, una muy cuestionable, la otra no, que tienen que ver con el antagonismo de los árabes. Una es el consumo de cerdo de los españoles, que ellos comen mucha carne de cerdo, no solo porque es el recurso cárnico más significativo, sino porque los árabes y los judíos no comen cerdo. Y la otra, no bañarse. Esa es la que yo digo que era cuestionable. O sea, considerar que ser cristiano era no ir a los baños, ¿no? Bien, vamos a ver que, claro, porque en el Islam sí era fundamental el baño. Claro. Y uno no puede pensar que sea razón de agua porque mientras estuvieron los romanos en la península ibérica, se bañaban. Claro que se bañaban. Los baños eran importantes. Bien, Abderramán trajo la sabiduría de Oriente. Él creó muchísimas bibliotecas, fundó una universidad, una escuela de medicina y otra de traducción del griego, que es algo muy importante, y del hebreo al árabe. Esto, todo esto es de lo más significativo. La medicina en Occidente le debe a esa presencia del al-Ándalus casi todo. Porque, claro, porque los árabes y los árabes crearon estas escuelas de medicina y después los reyes, muchos reyes europeos las trasladaron. Y una de las que me gusta a mí más, me parece más conmovedora, es la de Palermo, que se va a fundar para el siglo XIII, que va a estar fundada por
un judío, un árabe y dos cristianos. Y van a crear una universidad de mucha tolerancia, ¿sí? Bien. Él va a pasar a la historia no solamente por este florecimiento de Córdoba, también lo vamos a ver más adelante porque desafió el poder de los abásides y creó el califato de Córdoba. Crear el califato, ya lo vamos a mirar cuando hablemos de eso, va a ser un hecho sumamente importante porque si al emir o al sultán usted le dice que sí, muy condicionalmente por sus conveniencias o por la intimidación, al califa solo hay una respuesta que darle y es sí. O sea, es una autoridad muy grande, o sea, muy grande. Él, Medina es una ciudad. Medina es ciudad en el Islam. Y Al-Sahara, ya se la voy a mostrar, para que cuando ustedes vayan a España la vayan y la visiten. Fue la ciudad, fue No, toda ciudad en el Islam se llama Medina. Todo, siempre. Pero te voy a explicar por qué. ¿Sí? No, no, un momento. No, el bazar es parte de la Medina. Te voy a explicar por qué se llama Medina. Cuando Mahoma empieza su prédica del Islam, él él vive en la Meca, su familia es la que administra la Kaaba. Y su esposa le dice, Hadilla le dice, sí, está bien, hágale, pues, cuéntelo. Pero a la gente de la Meca, eso le cae súper mal, porque la Meca tenía 365 templos, o sea, templos para todo el año. Y ellos vivían de administrar esos templos, de venderte el aceitico, la figurita, la velita, todo. Entonces, a Mahoma y a sus seguidores le dan una paliza y él se tiene que ir huyendo. Y él se va huyendo a la ciudad de Medina. Aprovecha que en Medina necesitan un juez, alguien que ayude a dirimir unos asuntos, y conocen de Mahoma, conocen que es un hombre honrado, que es un hombre honesto, que ha crecido con los beduinos, y él encuentra acogida en Medina. Desde ese momento, todas las ciudades del Islam se llaman Medina. Las Medinas son, esa Medina queda en Arabia Saudí, en Arabia Saudita. Y es lugar de peregrinación de los seguidores del Islam. Y em, sí, y el mes de Ramadán, si no estoy mal, se origina en ese tiempo en que él va de la Meca a Medina, que tiene que ocultarse seguramente en el día que es tan complicado y que hace que haya ayuno en el día y comida en las noches. Bien, vamos entonces con que Abderramán va a promover esto. Esto quiere decir que él patrocina a los sabios, a los poetas, los atrae, les otorga dónde vivir, les da recursos y van a cultivar poesía, arquitectura, historia, geografía, ciencias naturales, medicina, ¿sí? Y todas las ramas de los conocimientos artísticos y literarios. O sea que es una ciudad, Córdoba se vuelve una ciudad a la que todo aquel que tiene intereses intelectuales quiere ir, ¿no? Y él mismo se dice que fue poeta. Em, la poesía, los líderes del Islam, los sultanes, los emires, todos ellos practican varias artes. Una es la poesía, la otra es la caligrafía y la tercera es la joyería. Y las practican porque son artes relacionadas con la política. No quiere decir que los poemas vayan a ser políticos, ni que la caligrafía sea escribir tratados de política, ni mucho. La poesía consiste en ser capaz de profundizar en el idioma
y establecer las fórmulas de la armonía dentro de la palabra y proyectarlas en un equilibrio perfecto. O sea que es un ejercicio intelectual muy profundo para quien tiene que usar la palabra para gobernar. La caligrafía es la relación entre la forma y el sentido. Hay que tener la fuerza suficiente para manejar el pincel, no se puede exceder. Es también una norma de cálculo y por eso también está asociada al manejo de la espada. Hay que saber hacer el trazo para que sea bello y para que sea significativo. Y en la joyería usted tiene que manejar los metales, tiene que saber cómo van estos metales a casar los unos con los otros y cómo engarzar las piedras. Todas son artes que van hacia el buen gobierno, porque te detienen. Un gobernante demasiado apresurado, impulsivo, agitado, es un desastre, ¿cierto? Ya lo sabemos. Entonces, él, que fue siempre un hombre, pues, se refugió en el conocimiento para poder sobrevivir. Él fue un hombre que además promovió que sus hijos fueran historiadores, poetas, filósofos, y se dice que su palacio, que era el Palacio de Meruán, era el palacio de un príncipe y una academia. Eso era el esquema de las cortes de Bagdad y era el esquema de la corte de Bizancio, ¿sí? Un lugar donde encontraba sabios de todos tipos. Te puedo contar una historia muy tierna. A mí me parece tiernísima, porque es uno de mis personajes históricos favoritos. A Carlomagno le contaron de esto. Te contaron de estas cortes como la de Córdoba y como la corte de Constantinopla. Y él también creó, él hace lo que se llama el Renacimiento carolingio. Él también trajo a su corte todos los sabios que pudo y discutían y se ponían nombres de filósofos antiguos para llevar al conocimiento. Carlomagno, como era un líder de la nobleza franca, él no sabía leer y escribir. Él empezó a aprender a leer y a escribir siendo un hombre adulto como de 40 o 50 años y le costaba mucho trabajo. Entonces, claro, no sabía leer ni escribir, eran los clérigos, él tenía un clérigo que se llamó Alcuino, que fue el que hizo digamos, el que trajo el Evangelio desde Irlanda sobre Francia, porque los francos eran cristianos, pero no sabían mucho de la religión. Entonces, Alcuino le enseñaba y como él no podía porque era muy difícil, rompe la lengua, la letra cursiva y hacen la letra imprenta. Y él tenía su juego de letras de madera y las ponía bajo la almohada, dormía con las letras debajo de la almohada. Sí, él amaba, él quería, a Carlomagno le debemos, imagínese, dormía con sus... Sí, al final aprendió por lo menos a formar su nombre y una que otra cosa. Era muy difícil. Mi amor, piensen una cosa. Nosotros en historia y en paleontología, todo lo que sabemos de la evolución humana en términos de sabemos que la configuración ósea es básicamente la misma pero los órganos internos han cambiado en funcionamiento y en plasticidad. El cerebro humano hoy tiene una mayor capacidad de aprendizaje de la que tenía hace 2 o 3 siglos. O sea, nosotros, y por eso nos sorprendemos con los niños pequeños. Mi amor, porque él no sabía leer, pero te mataba 4 cristianos de una. Es decir, porque los bárbaros, los francos,
venga, les explico esto porque no, a partir de Carlomagno, el conocimiento se vuelve importante en las cortes europeas y se crean las primeras bibliotecas de Francia. Y acuérdense que Leonor de Aquitania, cuando se casa con el rey Luis VII y llega a París, siente que ha bajado, pues que es como que a usted la cojan ahorita y la lleven por allá para el Putumayo o al Caquetá. Es decir, porque la corte aquitana era más desarrollada. Pero Carlomagno reconoce que solo el conocimiento teórico va a abrir las puertas al desarrollo de Francia y de Europa. Y como él gobierna tantos territorios en Europa, expone esa imagen. ¿Por qué no sabían estos reyes leer y escribir? No porque fueran perezosos o porque no les interesara, porque cuando los bárbaros avanzan, los llamados bárbaros avanzan sobre Roma, los romanos dijo, ni por el Chira los vamos a dejar que sepan esto. Y la gente que era más conocedora se enchuspó en los conventos. Por eso los conventos de Europa son el centro del conocimiento y a estos no les vamos a dar ese saber. Y ellos llegan y más fácil que leer y escribir era tener un sacerdote que te leía y te escribía. Por eso era tan importante los anillos, porque ellos no sabían firmar, entonces ponían la impronta del anillo y con la impronta del anillo se firmaban los documentos. Bueno, yo no te puedo decir si es como un computador. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan los primeros computadores que uno tenía en la casa? Que uno tenía que saberse los programas, era complicadísimo y eran muy lentos. Yo creo que lo que ha avanzado especialmente es la sinapsis neuronal. O sea, es mucho mayor la plasticidad del cerebro y tenemos más capacidad para adquirir nuevos conocimientos y eso de que el loro viejo no aprende a hablar, está mandadísimo a recoger. Las personas, pero, pero, si no, no estaríamos aquí, exactamente. No, nosotros aprendemos y aprendemos. Miren, no, miren, cada día estamos aprendiendo cosas nuevas. Claro, pero es claro, no es no, no. No, claro, claro. No, pero lo que les digo, acuérdense, mis niñas, los procesos, perdón, miren mis corazones, pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa, es que los procesos son complejos. Está la capacidad y la habilidad neuronal. Miren, les voy a poner un ejemplo que es mucho más claro. Nosotros hoy en día comemos una variedad de alimentos mucho mayor que la que se consumía hace 50 o 60 o 100 años. Hoy en día
esto, todo lo que hacemos cambia nuestros organismos, generación por generación. Lo que pasa es que un cambio en el sector biológico de los seres humanos toma para ser observable cientos de años. Y lo que yo les estoy diciendo es que los seres humanos de la época de Carlomagno, pues iban un poco más lento, bastante más lento, ¿sí? Ah, obviamente, hay gente que es ignorante y hay gente que tiene menos estímulos, es muy variado, pero lo que te digo es que la humanidad va más rápido, va más rápido. Nosotros mismas lo hemos sentido. No porque hay más información, porque hay más recursos, hay más información, hay más recursos, hay más cosas que aprender, hay más oportunidades de aprender. Miren, antes, y te la encuentras casi que antes de que la puedas mandar. Bueno, eh, este no alcanzo. Ajá. Ujú. Ajá. Pues lo quiero hacer. Tú me la mandaste, sí. No, pero no es Petra. No, tiene que ser. Espérate lo Teutma. Ya. Aquí está. Es Comagene. No es en Turquía. Es en Turquía. Es en la región. Hagamos una cosa. Eh, bueno,
dos cositas. Ya casi se nos acaba el tiempo y yo hoy tengo que salir volada porque tengo un almuerzo. Pero ¿a ustedes les parece bien? Terminamos de hacer el al para que tengamos orden. Em, Díganme, me van diciendo con el tiempo si quieren que lo terminemos hasta el Reino Nazarí de Granada. Yo terminaría antes del Reino Nazarí de Granada. Y les voy a decir por qué. Porque, porque es más rico después de pronto de terminar el Imperio Romano y volver a hacer el Reino Nazarí. Uno descansa. El mismo tema. ¿Quieren que? Ah, bueno. Miren, ustedes mandan. Bueno, bueno, mis niñas, ¿quiénes mandan aquí? Pues ustedes, si ustedes me dicen que lo haga, lo hago. Y después, bien sea, hacemos la otra Turquía. Y esa es una cosa corta, no es tan larga. ¿Les hice toda la charla? Ah, bueno, entonces ya si ya la hicimos, podemos hacerlo de Seugma en algún momento.